Cuando 2 oficiales la arrestaron, no tenían idea de que volverían a enfrentarse a ella, esta vez en el tribunal, como la jueza que decidiría su destino. Era una tarde soleada en Fort Collins, Colorado. El parque estaba lleno de vida, con el sonido de niños jugando, corredores avanzando a paso constante por el sendero y familias haciendo picnics bajo la sombra de altos robles. En medio de esta escena bulliciosa pero pacífica, una mujer negra estaba sentada en un banco cerca del estanque. Un grueso libro de tapa dura descansaba sobre su regazo. Su nombre era Ilaiche, una abogada muy respetada que aprovechaba un raro momento para escapar de su exigente agenda. Estaba inmersa en su lectura cuando un fuerte chirrido de neumáticos rompió su concentración. Un patrullero se detuvo junto a la acera, llamando la atención de algunos curiosos. 2 oficiales salieron del vehículo. Sus expresiones severas irradiaban autoridad y sus ojos se fijaron de inmediato en Ilaiche, la única persona sentada sola en los alrededores. «Señora, ¿podemos hablar con usted un momento?», llamó uno de los oficiales, su voz cargada de un aire de sospecha más que de preocupación. Ilaiche levantó la vista de su libro, manteniendo su actitud tranquila e inquebrantable. «Por supuesto», respondió, cerrando el libro con cuidado. El segundo oficial se acercó más, su tono cortante. «Recibimos una llamada sobre actividad sospechosa en el área. ¿Podría decirnos qué está haciendo aquí?». Ilaiche levantó una ceja, claramente desconcertada. «¿Actividad sospechosa? Solo estoy sentada aquí leyendo». Levantó el libro como si quisiera probar su punto, pero su escrutinio no disminuyó. «¿Podemos ver una identificación?», exigió el primer oficial. Su pulso se aceleró, pero permaneció serena. «No entiendo cuál es el motivo de esto». «Es rutina», dijo el segundo oficial, aunque su tono implicaba lo contrario. La pequeña multitud que se había reunido comenzó a murmurar. Algunos parecían curiosos mientras otros intercambiaban miradas incómodas, percibiendo el desequilibrio en la interacción. Ilaiche suspiró y sacó su billetera de su bolsillo, entregando su licencia de conducir. Uno de los oficiales la tomó, examinando la información con intensidad innecesaria. «Ilaiche Carter», leyó en voz alta, casi burlonamente. «¿Qué está haciendo aquí, señora Carter?». Ilaiche inhaló profundamente, tratando de mantener la paciencia. «Vivo en esta ciudad. Vine al parque a disfrutar». «¿Eso es un problema?». Los labios del oficial se apretaron. «Ya veremos», le devolvió la identificación, pero en lugar de marcharse, continuaron rondándola, haciendo preguntas que parecían menos de rutina y más como un interrogatorio. «¿Siempre lleva un libro como ese?», se burló uno de los oficiales. «¿Está sola aquí o esperando a alguien?», agregó el otro, con la mano descansando en su cinturón en un gesto deliberado e inconfundible. Ilaiche había manejado incontables situaciones tensas en los tribunales, pero esto era diferente. La dinámica de poder era evidente y su tono llevaba un filo que reconoció al instante. Aún así, eligió sus palabras con cuidado. «No responderé más preguntas a menos que me digan de qué se me acusa», dijo con firmeza. Su negativa pareció desencadenar algo en ellos. El primer oficial dio un paso adelante. «No se aliste con nosotros», espetó. «Solo estamos haciendo nuestro trabajo. Y yo conozco la ley», replicó Ilaiche, su voz firme. «No estoy infringiendo ninguna al sentarme en un parque público». Pero la razón no estaba en su agenda. El primer oficial agarró su brazo. «Está resistiéndose», dijo, aunque Ilaiche no se había movido. «¿Qué está haciendo?», exclamó ella, sorprendida. Los murmullos de la multitud se hicieron más fuertes. Un hombre sacó su teléfono para grabar la escena. «Deje de resistirse», repitió el oficial, esta vez como si actuara para el público creciente. El corazón de Ilaiche se aceleró mientras sentía el frío metal de las esposas cerrándose alrededor de sus muñecas. Intentó mantenerse calmada, aunque la humillación y la frustración ardían en su pecho. Los oficiales la llevaron hacia su patrullero, ignorando las preguntas de los curiosos. Ilaiche giró la cabeza hacia la multitud, cruzando miradas con una joven que sostenía su teléfono en alto. Por un momento, hubo un cambio tácito, una súplica silenciosa para documentar la injusticia que se desarrollaba. Pero cuando la puerta del coche se cerró de golpe, sabía que esto no era el final de la historia.
Era solo el comienzo. Dentro del asiento trasero estrecho del patrullero, la mente de Ilaichi iba a toda velocidad. Había pasado años defendiendo clientes, luchando por la justicia y navegando el sistema legal, pero ahora estaba del otro lado de él. La absurdidad de la situación la golpeó, pero no había humor en ello, solo ira. El trayecto a la estación fue sofocante, salvo por el crujido de la radio policial. Ilaichi miró por la ventana, su reflejo fusionándose con el paisaje que pasaba. Sus muñecas dolían por las esposas que se clavaban en su piel. En la estación, las cosas solo empeoraron. El proceso de fichaje fue invasivo, humillante y diseñado para despojarla de su dignidad. Le tomaron huellas, le tomaron fotos y la llevaron a una pequeña celda iluminada con luces fluorescentes que zumbaban sin cesar. «Disfruta tu estancia», dijo uno de los oficiales con una sonrisa engreída mientras cerraba la puerta de la celda. Ilaichi se sentó en el frío banco, sus manos apretadas con fuerza sobre su regazo. Revivía los eventos en el parque una y otra vez en su mente, como había pasado de un momento tan pacífico a esto. La respuesta era tan clara como amarga: prejuicio. Pasaron horas antes de que alguien la reconociera nuevamente. Un oficial joven se acercó a la celda con un portapapeles en mano. «Señora Carter, ha sido acusada de resistirse al arresto y de obstruir a un oficial de la paz», dijo con tono plano. «¿En qué se basan?», preguntó Ilaichi, su voz más aguda de lo que pretendía. «Eso puede discutirlo en el tribunal», respondió él antes de darse la vuelta. Ilaichi exhaló lentamente, obligándose a pensar estratégicamente. Las acusaciones eran débiles y lo sabía, pero también sabía que la batalla que tenía por delante no sería fácil. Casos como el suyo rara vez lo eran. Ilaichi pasó la noche en la celda. No pudo dormir, pero tampoco quiso hacerlo. En la oscuridad interrumpida solo por la luz parpadeante del pasillo, pensó en cada paso que tomaría. No se trataba solo de limpiar su nombre. Se trataba de exponer lo que había sucedido. A la mañana siguiente, la trasladaron a la sala de audiencias para su comparecencia inicial. Al entrar, notó a varios abogados que conocía. Algunos la miraban con incredulidad, otros, con una mezcla de incomodidad y lástima. Pero lo que más le llamó la atención fueron los dos oficiales que la arrestaron, sentados entre los testigos. Se veían relajados, como si esto fuera un trámite más. Cuando el juez entró, Ilaichi sintió que el aire de la sala cambiaba. Y entonces, cuando levantó la mirada para verlo, su corazón se detuvo por un segundo. Lo reconoció al instante. Marcus Holloway. Había trabajado con él en el pasado. Un hombre de principios firmes, con una reputación intachable. Si había alguien que podía ver a través de la injusticia de este caso, era él. Ilaichi se puso de pie junto a su abogada cuando el juez comenzó a hablar. La acusada, Ilaichi Carter, está aquí por los cargos de resistencia al arresto y obstrucción de un oficial de la paz. Fiscal, proceda. El fiscal se levantó y comenzó a hablar de los hechos del caso. Según el informe de los oficiales, Ilaichi había sido agresiva y desafiante, lo que los obligó a actuar para mantener el orden público. Ilaichi apretó la mandíbula. Sabía que las palabras importaban. No habían mencionado que ella nunca levantó la voz, que nunca mostró señales de resistencia. No habían mencionado que no había cometido ningún crimen. Cuando fue el turno de su abogada, ella presentó una versión muy diferente. Describió cómo Ilaichi estaba sentada en el parque sin hacer nada ilegal. Cómo fue cuestionada sin razón aparente. Cómo la única resistencia que mostró fue exigir sus derechos. Señoría, solicitamos que se retiren estos cargos inmediatamente. No hay pruebas que respalden la acusación, concluyó la abogada. El juez Holloway observó los documentos frente a él. Luego miró a los oficiales. Oficiales Ryan y Carter, acérquense, ordenó con tono severo. Los dos policías intercambiaron miradas antes de ponerse de pie. Según sus reportes, la señora Carter mostró una actitud amenazante. ¿Tienen pruebas de eso? El oficial que la arrestó carraspeó. Señoría, fue su comportamiento, su tono, su postura. ¿Su postura?, interrumpió Holloway, alzando una ceja. ¿Podrían especificar qué hizo exactamente que justificara su arresto? El oficial abrió la boca para responder, pero luego dudó.
Ilaiche notó la incomodidad en su rostro. El juez revisó nuevamente los documentos. Luego exhaló con cansancio y habló con claridad. No veo ninguna justificación legal para este arresto. No hay pruebas de que la acusada haya cometido un delito. Este caso no debería estar aquí. Todos los cargos contra la señora Carter quedan desestimados. Ilaiche sintió que la tensión en su pecho se disipaba. Pero Holloway no había terminado. Además, ordenó una revisión interna de la conducta de los oficiales involucrados en este caso. La sorpresa en los rostros de los policías fue evidente. Uno de ellos frunció el ceño. Ilaiche se levantó lentamente, la voz de Marcus Holloway aún resonando en su mente. Había algo diferente en él ahora. Algo más fuerte. La lucha por la justicia no había terminado, pero había dado un paso más hacia la equidad, hacia una sociedad más consciente de sus fallas. Durante las semanas que siguieron, la presión social sobre las autoridades no disminuyó. La policía de Fort Collins se enfrentó a una evaluación pública sin precedentes, y las políticas internas comenzaron a reformarse, aunque de manera más lenta de lo que muchos esperaban. Pero los cambios estaban en marcha, y la historia de Ilaiche había sido el catalizador. Ilaiche no se conformó con lo mínimo. Participó en más conferencias, se unió a movimientos de activistas y abogó por una educación más profunda en los derechos civiles. A cada paso, era consciente de su posición, pero también del privilegio que había ganado al ser escuchado. No solo había limpiado su nombre, sino que había ayudado a iluminar la difícil realidad que enfrentan muchas personas que, como él, luchan por la justicia en un sistema que muchas veces parece estar diseñado para aplastarlos. En la comunidad legal, Ilaiche se convirtió en un símbolo. Sus colegas lo miraban con respeto renovado, y su trabajo comenzó a ser aún más valorado. Sin embargo, lo que realmente marcaba la diferencia para él era el impacto en la vida de las personas comunes, las que a menudo no tenían voz ni poder para cambiar las cosas. Él había sido su voz. Había sido su luz en un sistema que demasiadas veces las había sumido en la oscuridad. Un día, mientras caminaba por las calles de Fort Collins, con una sonrisa pequeña pero significativa, Ilaiche se dio cuenta de que el cambio real no era solo lo que había logrado, sino también lo que aún estaba por venir. Cada conversación, cada protesta, cada avance pequeño en el sistema legal le recordaba que la lucha continuaba. La historia de su arresto ya no era solo suya. Se había convertido en una historia colectiva. Una historia que no solo hablaba de un hombre que había sido injustamente arrestado, sino de una sociedad que estaba empezando a despertar, que estaba comenzando a cuestionar el orden establecido. Y en medio de todo eso, Ilaiche sabía que su trabajo aún no terminaba. Había más justicia por buscar, más personas a las que defender y más voces que necesitaban ser escuchadas. Pero al mirar el horizonte, sintió una extraña paz. Sabía que el sistema no cambiaría de inmediato, pero también sabía que las semillas del cambio ya estaban plantadas. La lucha había comenzado, y nunca más se detendría.